Look at a remarkable piece of Middle Eastern history. In addition to the Dead Sea Scrolls, fragments of biblical script and other writings were found recently in a cave by Israeli archaeologists. El mundo está lleno de secretos, enterrados en lugares a los que la mayoría de nosotros nunca nos atreveríamos a mirar. Desde una misteriosa puerta gigante en las montañas, hasta un libro que nadie ha logrado descifrar. The Voynich manuscript is a book written by hand that is reliably dated to the early part of the 15th century. Una enorme huella grabada en piedra y tesoros sellados en cuevas durante siglos. La verdad puede ser más extraña que la ficción. Prepárate para 20 descubrimientos misteriosos, encontrados en lugares que la ciencia no puede explicar. Puerta gigante misteriosa. Imagina hacer senderismo en las montañas de Kazajistán, cerca de la frontera con China, y de repente encontrar algo que parece una puerta gigantesca tallada en la roca. Eso fue exactamente lo que un grupo de exploradores encontró, aproximadamente a 6.500 pies sobre el nivel del mar, en la cordillera Tsungaria-Nalatau. Las imágenes que se hicieron virales muestran esta abertura en forma de puerta gigante, de alrededor de 12 metros de alto y ancho, situada contra una pared rocosa inclinada. Desde arriba, incluso parece perfectamente circular. El clip dejó a la gente asombrada, con teorías explotando en redes sociales. Algunos afirman que es prueba de actividad alienígena antigua, mientras que otros bromean diciendo que quizá haya una nave espacial estacionada detrás. Por supuesto, siendo Internet lo que es, un fan de Harry Potter comentó: «Solo corre hacia ella a toda velocidad. Puede que termines en Hogwarts». Pero no todos creen en la idea alienígena. Mark Allen, profesor de Ciencias de la Tierra en la Universidad de Durham, explicó que lo que parece una puerta hecha por humanos en realidad podría ser el resultado de la erosión natural. Diferentes capas de roca se desgastan a distintas velocidades, creando formas inusuales que engañan a la vista. Entonces, ¿portal alienígena? ¿O simplemente obra de la naturaleza? Por ahora, el misterio sigue completamente abierto. Cráneo gigante de dinosaurio. Frente a la costa del sur de Inglaterra, algo increíble acaba de salir de los acantilados. Un cráneo gigante, de más de 2 metros de largo, fue descubierto en la costa jurásica de Dorset. Pertenece a un pliosaurio, un enorme depredador marino que dominó los océanos hace unos 150 millones de años. Esta criatura no solo era grande, era un asesino diseñado para la velocidad. Con casi 12 metros de largo, 4 enormes aletas y una mandíbula que se cerraba con más fuerza que los cocodrilos de agua salada actuales, podía derribar cualquier cosa en su camino. Sus dientes, más de un centenar, eran lo suficientemente afilados para cortar carne e incluso triturar hueso. Algunos científicos lo han comparado con un T-Rex submarino. El fósil en sí es impresionante. A diferencia de la mayoría de los hallazgos, este cráneo está casi completamente intacto, mandíbula y cráneo aún unidos como si hubieran quedado congelados en el tiempo. Los expertos dicen que es uno de los mejores fósiles de pliosaurio jamás descubiertos. La historia de cómo fue encontrado es igual de asombrosa. La punta del hocico fue avistada primero en la playa, lo que llevó a una excavación arriesgada en lo alto del acantilado. Ahora, ya limpio y preservado, el cráneo se dirige a un museo en Kimmeridge, donde podría revelar aún más secretos de este monstruo marino antiguo. Esqueleto humano antiguo. Un adolescente en Utah está cavando en su patio trasero, simplemente tratando de construir un estanque para peces. En lugar de encontrar agua, su pala golpea otra cosa: huesos. Al principio piensa que son de un animal, pero al mirar más de cerca, se da cuenta de que son restos humanos. Fue entonces cuando las cosas se pusieron realmente extrañas. El chico y su padre llamaron a la policía, preocupados de que pudiera tratarse de una escena criminal. Pero cuando llegaron los expertos, confirmaron que los restos eran antiguos, de aproximadamente 1000 años de antigüedad. Los huesos pertenecían a un nativo americano que vivió en el Valle del Lago Salado, un lugar habitado por humanos desde hace miles de años. Los arqueólogos retiraron cuidadosamente el esqueleto y lo enviaron para su análisis. Los científicos estudiarán los restos para conocer detalles sobre el individuo, como edad, género y vínculos culturales. Una vez que se tenga claridad,
Se contactará a representantes tribales para que la persona pueda ser reenterrada siguiendo las tradiciones apropiadas. Lo creas o no, esta no es la primera vez que sucede algo así en Utah. Cada año se descubren accidentalmente unas cuantas tumbas antiguas. Es un recordatorio de que, bajo los patios traseros de hoy, todavía esperan ser desenterradas piezas del pasado. 180 millones de años enterrados. A veces el pasado se esconde en los lugares más inesperados. En la provincia de Yunnan, en China, trabajadores de carreteras que limpiaban tierra para la construcción tropezaron con algo extraordinario: 2 fósiles de dinosaurio enterrados justo bajo el suelo. Los restos son de Lufengosaurus, un dinosaurio herbívoro que vivió hace aproximadamente 180 millones de años durante el período Jurásico temprano. Un esqueleto, el Lufengosaurus magnus, es especialmente impresionante. Su columna vertebral, cola y enormes patas traseras todavía están intactas, extendiéndose más de 5 metros en el suelo. Los expertos creen que en vida, esta criatura alcanzaba más de 9 metros de largo. Lamentablemente, su cráneo no sobrevivió, probablemente desgastado con el tiempo. No muy lejos de allí, se descubrió un segundo fósil, Lufengosaurus wenei, aunque menos completo. Este incluía partes de la cola y patas, mostrando que era más pequeño que el primero. Aún así, encontrar 2 fósiles tan cerca entre sí hace que el sitio sea increíblemente raro. Los científicos ahora trabajan para proteger el área, y existen planes incluso para construir un museo justo en el lugar del hallazgo, lo que significa que la nueva carretera podría tener que rodear la historia misma. Estos primeros saurópodos fueron algunos de los antepasados de las criaturas más grandes que jamás caminaron sobre la Tierra, y ahora han reaparecido donde nadie lo esperaba: la misteriosa losa de vidrio. Escondida dentro de una cueva en el norte de Israel, se encuentra algo que ha desconcertado a los expertos durante décadas. Una losa gigante que parece piedra, pero en realidad es vidrio. Mide más de 3 metros de largo, casi 2 metros de ancho, medio metro de grosor y pesa alrededor de 9 toneladas. Cuando los trabajadores la descubrieron por primera vez en la década de 1960, asumieron que era concreto. Ni siquiera una excavadora pudo moverla, así que simplemente construyeron alrededor de ella. Solo más tarde los investigadores analizaron una muestra y, para sorpresa de todos, resultó ser vidrio antiguo, de aproximadamente 1600 años de antigüedad. La losa fue creada en un enorme tanque de piedra caliza, donde materiales como arena se calentaban durante días a temperaturas extremas. El objetivo era fundirlo todo en un gran bloque, que después pudiera romperse y convertirse en miles de recipientes de vidrio. Pero algo salió mal. Demasiada cal se mezcló en la preparación, y el calor no alcanzó completamente el fondo. En lugar de un vidrio claro y utilizable, el resultado fue un bloque turbio, parecido a la piedra. Momia bajo la basura. En Lima, Perú, un equipo de estudiantes de arqueología descubrió algo completamente inesperado: una antigua momia oculta bajo lo que solía ser un basural. El hallazgo se produjo después de que las cuadrillas retiraran toneladas de basura del sitio. Una vez que comenzó la excavación, los estudiantes notaron cabello y parte de un cráneo que sobresalía de la tierra. Lo que habían encontrado era un entierro que data de hace casi 3000 años, de la cultura Manchay. El pueblo Manchay vivió en los valles alrededor de la Lima moderna entre 1500 y 1000 a.C. Se les conoce por construir templos en forma de U que miraban hacia el sol naciente, y esta momia fue enterrada justo en el centro de uno. El cuerpo había sido colocado extendido, envuelto en algodón y fibra vegetal, muy diferente de los entierros en posición fetal comunes en otras culturas de la región. Los arqueólogos creen que la persona pudo haber sido colocada allí como parte de una ofrenda ritual cuando el templo estaba siendo terminado. Es sorprendente pensar que bajo lo que los lugareños trataban como un basural, la historia se preservó durante miles de años. Ahora, en lugar de quedar olvidada bajo los escombros, esta momia ofrece nueva información sobre una cultura que floreció mucho antes de que los españoles llegaran al Perú. Espadas romanas ocultas en una cueva. En los desiertos de Israel, arqueólogos que exploraban una cueva remota tropezaron con un hallazgo que parece sacado de una película: 4 espadas romanas,
de casi 1900 años de antigüedad, ocultas y casi perfectamente conservadas. Cada espada aún conserva su empuñadura de madera y cuero, con hojas de aproximadamente 2 pies de largo. Junto a ellas, los investigadores también hallaron la punta de un pilum romano. El aire seco del desierto ayudó a preservar las armas mucho mejor que en la mayoría de los lugares. Los expertos creen que estas espadas no fueron fabricadas localmente. Probablemente fueron forjadas en provincias distantes del Imperio Romano y llevadas por soldados a través de las tierras. ¿Cómo terminaron en esta cueva? Los investigadores piensan que los rebeldes judíos capturaron las espadas de las tropas romanas durante la revuelta de Bar Koiba, una rebelión contra Roma en los 130 después de Cristo. Para evitar ser atrapados, escondieron sus armas en este lugar secreto y nunca regresaron por ellas. El hallazgo ni siquiera era el objetivo principal de la excavación. Los arqueólogos habían ido a la cueva solo para fotografiar una inscripción hebrea descubierta décadas antes. En su lugar, desenterraron un fragmento oculto de la historia que revela tanto el alcance de Roma como la desesperada lucha de quienes la resistieron. Computadora griega antigua. Hace más de 2000 años, mucho antes de la tecnología moderna, artesanos griegos construyeron un dispositivo tan avanzado que los científicos de hoy lo llaman la primera computadora del mundo. Conocido como el mecanismo de Anticitera, tenía aproximadamente el tamaño de una caja de zapatos y funcionaba mediante un sistema de engranajes y diales. Con solo girar una manivela, podía predecir las posiciones del Sol, la Luna e incluso eclipses con años de anticipación. La máquina fue descubierta por buzos de esponjas en 1900, extraída de un naufragio cerca de la isla de Anticitera. Al principio, parecía nada más que pedazos corroídos de bronce. Solo más tarde los expertos notaron los diminutos engranajes e inscripciones griegas, dándose cuenta de que era algo extraordinario. Los escaneos modernos han revelado lo compleja que era. El mecanismo seguía calendarios, predecía eclipses lunares y solares, e incluso marcaba el calendario de los Juegos Olímpicos. Su diseño era geocéntrico, mostrando la Tierra en el centro con los planetas conocidos orbitando a su alrededor. Lo misterioso no es solo lo preciso que era, sino cómo llegó a existir. Nada tan avanzado volvió a aparecer durante más de 1000 años. Un accidente en el mar preservó un vistazo de genialidad muy adelantada a su tiempo. Huella gigante en piedra. En una zona remota de Sudáfrica, cerca de la frontera con Suazilandia, se encuentra algo que provoca interminables debates. Una enorme huella impresa en granito sólido. La huella mide casi 4 pies de largo y parece como si perteneciera a un gigante que caminó por la Tierra hace millones de años. La huella fue notada por primera vez en 1912 por un cazador llamado Stoffel Kettsi. Más de un siglo después, todavía está allí, sin cambios, y los geólogos no pueden explicarla del todo. Algunos sostienen que es solo un extraño caso de erosión. Otros creen que es demasiado precisa para ser una formación natural. Un profesor incluso bromeó diciendo que sería más probable que la hubieran hecho extraterrestres que la erosión. El granito en el que se encuentra la huella ha sido datado en hasta 3.000 millones de años, aunque muchos científicos lo sitúan más cerca de 200 millones. De cualquier manera, los números son asombrosos, y el misterio se profundiza al considerar cómo pudo haberse formado la marca en una piedra tan antigua. Ya sea una rareza natural o una huella de algo que aún no podemos explicar, la huella gigante sigue siendo uno de los monumentos más extraños y desconcertantes ocultos en la naturaleza sudafricana. Colmillo de elefante hallado en Israel. En el sur de Israel, cerca del Kibutz Rebadim, arqueólogos descubrieron algo enorme enterrado en la tierra, un colmillo prehistórico de elefante de más de 8 pies de largo. El fósil tiene alrededor de 500.000 de años y pertenecía a un elefante de colmillos rectos, una especie incluso más grande que los elefantes africanos que conocemos hoy. El colmillo fue visto por casualidad, cuando un biólogo notó lo que parecía un hueso que sobresalía del suelo. Cuando los expertos lo examinaron, se dieron cuenta de que estaban ante el colmillo de elefante más grande y completo jamás encontrado en Israel o en todo el cercano Oriente. Excavarlo no fue fácil. El fósil era extremadamente frágil y corría el riesgo de desmoronarse al exponerse a la luz solar y al aire.
Les tomó a los especialistas 2 semanas de trabajo cuidadoso retirarlo de manera segura. El hallazgo es más que un simple fósil. Plantea grandes preguntas. El colmillo fue hallado separado del resto del esqueleto, lo que lleva a los investigadores a preguntarse si fue movido a propósito, quizás utilizado en rituales o como parte de un festín. Hoy en día el colmillo está siendo estudiado y preservado. Una vez que esté listo, será exhibido en Jerusalén, dándonos una rara visión de una época en la que enormes elefantes vagaban por la tierra junto a los primeros humanos. Piedra de Rosetta. Hace más de 200 años, una roca de apariencia simple cambió la historia. La piedra de Rosetta, tallada en el año 196 a.C. C. Resultó ser la clave que desbloqueó el idioma perdido del antiguo Egipto. Esta piedra llevaba el mismo mensaje escrito de 3 maneras: en griego, en escritura demótica y en jeroglíficos. Como los eruditos ya entendían el griego, la idea era sencilla: alinear los textos y descifrar los jeroglíficos. Pero lo que parecía un rompecabezas rápido terminó tomando 2 décadas en resolverse. El gran avance llegó en 1822. El erudito francés Jean-François Champollion, quien había pasado su vida obsesionado con Egipto, se dio cuenta de que los jeroglíficos no eran solo símbolos para ideas, también representaban sonidos. Usando su conocimiento del copto, una forma posterior del egipcio, logró reconstruir nombres como Ptolomeo y Ramsés. Con eso, la lengua de los faraones volvió a hablarse por primera vez en 1400 años. La piedra de Rosetta fue encontrada por soldados franceses en 1799 cerca del pueblo de Rosetta. Tras la derrota de Napoleón, terminó en Gran Bretaña, donde aún se encuentra en el Museo Británico. Antes de su descubrimiento, el pasado de Egipto estaba en silencio. Después, civilizaciones enteras cobraron vida, demostrando que esta única piedra no era solo un artefacto, era la puerta para comprender una de las mayores culturas del mundo: misterio del manuscrito Voynich. Encerrado en la Universidad de Yale, se encuentra uno de los libros más extraños jamás hallados: el manuscrito Voynich. A primera vista parece un viejo texto manuscrito cualquiera, pero pronto surge el misterio. Sus páginas están llenas de un alfabeto desconocido que nadie ha podido leer, acompañado de ilustraciones coloridas de plantas, mapas estelares e incluso extraños dibujos biológicos. El libro apareció por primera vez en 1912, cuando un librero llamado Wilfred Voynich afirmó haberlo descubierto. Desde entonces, expertos desde lingüistas hasta criptógrafos han intentado descifrar su significado. Algunos creen que podría ser un texto medieval perdido. Otros piensan que fue obra de Roger Bacon, un erudito y alquimista inglés del siglo XIII. Pero también existe la posibilidad de que todo sea un engaño cuidadosamente elaborado. Incluso con computadoras avanzadas y años de estudio, el idioma nunca ha sido completamente descifrado. Las pruebas en las páginas de Vitella confirman que tiene varios siglos de antigüedad, aunque el propósito detrás de él sigue sin alcanzarse. ¿Es ciencia, medicina o pura invención? Hasta que alguien logre traducir sus palabras, el manuscrito Voynich seguirá siendo uno de los mayores misterios literarios de la historia. Un libro ilegible que se niega a revelar sus secretos. El hombre de la cueva del espíritu. En 1940, en lo profundo de una cueva en Fallon, Nevada, arqueólogos hicieron un descubrimiento que reescribiría partes de la historia de Norteamérica. Envuelto en esteras tejidas y una túnica de piel, yacía el cuerpo naturalmente preservado de un hombre que vivió hace casi 9.400 años. El aire seco del desierto, combinado con la protección de las esteras, mantuvo el cuerpo en condiciones notables. Cuando fue descubierto, la cabeza del hombre aún estaba intacta, con cabello incluido. Medía aproximadamente 1,57 metros y se cree que tenía unos 40 y tantos años al morir. Incluso llevaba mocasines en los pies, mostrando el cuidado en su entierro. Estudios posteriores revelaron detalles dolorosos de su vida. Su cráneo mostraba señales de una fractura y sus dientes estaban gravemente infectados con abscesos. Los expertos creen que la lesión en la cabeza o la infección probablemente causaron su muerte. Los estudios genéticos también mostraron que el hombre de la cueva del espíritu se veía diferente a las tribus modernas, lo que desató debates sobre sus orígenes y si pertenecía a un grupo humano anterior y separado.
Hoy en día, la momia reposa en el Museo Estatal de Nevada, como un recordatorio de lo frágil pero duradera que puede ser la historia humana y de cuánto misterio aún yace enterrado bajo la tierra. Fragmentos de los rollos del Mar Muerto. En los abruptos acantilados del desierto de Judea, arqueólogos han descubierto nuevas piezas de uno de los mayores hallazgos de la historia, los rollos del Mar Muerto. Casi 80 diminutos fragmentos de pergamino, escritos en griego hace casi 1900 años, fueron hallados en una cueva ominosamente llamada la Cueva del Horror. La cueva recibió ese nombre hace décadas, cuando se encontraron allí los restos de 40 personas, que se cree murieron durante la revuelta judía contra Roma en los años 130 después de Cristo. C. Los rollos se suman a la colección descubierta en las décadas de 1940 y 1950, que incluyen las copias más antiguas conocidas de textos bíblicos. Aunque los nuevos fragmentos son pequeños, ofrecen detalles que ayudan a los estudiosos a comprender cómo estos escritos evolucionaron hasta las formas que conocemos hoy. Pero eso no fue todo. En la misma excavación, los arqueólogos encontraron la momia de un niño de 6000 años y lo que podría ser la canasta tejida más antigua del mundo, datada en 10.500 años de antigüedad. El aire seco del desierto los preservó en un estado notable. El descubrimiento fue parte de un gran esfuerzo por inspeccionar cuevas antes de que los saqueadores pudieran llegar a ellas. Por primera vez en 70 años, los expertos lograron recuperar tesoros antiguos de estos acantilados remotos antes de que pudieran desaparecer en el mercado negro. Huellas de White Sands. En el Parque Nacional White Sands, Nuevo México, investigadores descubrieron algo que sacudió la línea de tiempo de la historia humana en las Américas. Huellas preservadas en el barro antiguo. No son huellas cualquiera. Las pruebas sugieren que podrían tener hasta 23.000 años, lo que las convierte en las huellas humanas más antiguas conocidas en el continente. Esa fecha es sorprendente porque, durante décadas, la mayoría de los expertos creía que los primeros en llegar aquí fueron los de la cultura Clovis, alrededor de hace 13.000 años. Si las huellas de White Sands realmente tienen 23.000 años, significa que los humanos caminaban por Norteamérica miles de años antes, durante la Edad de Hielo, cuando enormes glaciares cubrían la Tierra. Los científicos dataron las huellas al analizar semillas encontradas en las capas de sedimento por encima y por debajo de ellas. Los críticos argumentaron que las semillas podían dar fechas falsas, pero nuevos estudios confirmaron los resultados. Las huellas tienen al menos 17.000 años, y probablemente más. Si esto es cierto, cambia todo lo que pensábamos sobre la migración. Los primeros humanos pudieron haber llegado a las Américas siguiendo la costa del Pacífico, cruzando capas de hielo o incluso utilizando rutas insulares mucho antes de que se abriera el famoso corredor libre de hielo. Estas huellas son pequeñas, pero su impacto en la historia es enorme. Cráneo de Petralona. En el norte de Grecia, dentro de la cueva de Petralona, se encontró un cráneo que sigue desconcertando a los científicos. Descubierto en 1960, el fósil estaba pegado a la pared de la cueva con una estalagmita que en realidad crecía desde él. Durante décadas los expertos discutieron sobre su antigüedad e incluso sobre dónde encajaba en el árbol familiar humano. Ahora nuevas investigaciones finalmente nos dan algunas respuestas. Usando métodos avanzados de datación en la calcita que se formó alrededor del cráneo, los científicos determinaron que tiene al menos 277.000 años, probablemente más cerca de los 300.000. Eso lo hace mucho más antiguo que la mayoría de los restos humanos tempranos en Europa. ¿El verdadero misterio? El cráneo no coincide con humanos modernos ni con neandertales. En cambio, parece representar a un grupo antiguo separado que vivió en Europa mucho antes de la llegada de nuestra especie, y posiblemente incluso junto a los neandertales. Estudios anteriores habían dado estimaciones de edad muy diferentes, desde 170.000 hasta 700.000 años. Esta nueva investigación reduce el rango, pero aún deja grandes preguntas. ¿Quién fue esta persona? ¿A qué grupo pertenecía? ¿Y por qué no vemos más restos como este? El cráneo de Petralona sigue siendo uno de los fósiles más enigmáticos jamás encontrados. Un rostro antiguo mirándonos desde un tiempo anterior a que los humanos, tal como los conocemos, caminarán sobre la Tierra. Estatua Moai encontrada en la isla de Pascua.
La isla de Pascua, uno de los lugares más remotos de la Tierra, es famosa por sus misteriosos gigantes de piedra conocidos como Moai. Casi 1000 de estas estatuas se encuentran repartidas por la isla, esculpidas por el pueblo Rapa Nui hace más de 500 años. Pero recientemente, los arqueólogos descubrieron una nueva, diferente a cualquiera encontrada antes. Este Moai fue revelado en un lecho de lago seco, oculto durante siglos bajo agua y juncos. Más pequeño que muchas de las estatuas masivas de la isla, aún tiene un profundo significado para la comunidad Rapa Nui, que ve a los Moai como representaciones sagradas de sus ancestros. El hallazgo entusiasma a los expertos, porque sugiere que más estatuas podrían estar enterradas bajo los sedimentos del lago, esperando ser descubiertas a medida que el cambio climático continúa transformando la isla. Algunos incluso esperan que también aparezcan herramientas o escritos vinculados a la talla de estas figuras. Aunque los Moai varían en tamaño, con algunos que alcanzan 10 metros de altura y pesan hasta 80 toneladas, cada uno cuenta una parte de la historia de la isla. Este nuevo descubrimiento demuestra que la isla de Pascua aún puede guardar secretos bajo su suelo, incluso en lugares donde nadie esperaba encontrarlos. Tesoro del pergamino de cobre. Entre los famosos rollos del Mar Muerto, uno destaca: el pergamino de cobre. A diferencia de los demás escritos en cuero o papiro, este fue grabado en finas láminas de cobre hace casi 2000 años, y en lugar de oraciones o leyes, se lee como un mapa del tesoro. Descubierto en 1952 dentro de la cueva 3 cerca de Qumran, el pergamino estaba tan corroído que tuvo que ser cortado en piezas para poder leerse. Lo que reveló sorprendió a los estudiosos: una lista de lugares secretos en la antigua Palestina, cada uno dicho contener enormes cantidades de oro, plata y objetos sagrados. Algunos pasajes incluso dan instrucciones de excavación: 3 codos hacia abajo o debajo de los escalones al este. El texto también incluye extrañas letras griegas al final de algunas secciones, códigos que nadie ha logrado explicar. ¿Eran nombres de guardianes o pistas para desbloquear las ubicaciones? El debate aún continúa sobre si los tesoros eran reales o simbólicos. Algunos creen que eran riquezas del templo escondidas durante tiempos de guerra. Otros sostienen que el pergamino es una obra de leyenda, inspirada en historias judías de objetos sagrados perdidos como los tesoros de Salomón. Sea realidad o fábula, el pergamino de cobre se lee como una búsqueda antigua, una que aún no ha llegado a su fin. Guardián de Banteay Prey. En el parque arqueológico de Angkor Wat, en Camboya, trabajadores que despejaban escombros de una puerta colapsada hicieron un hallazgo increíble: una estatua de arenisca de tamaño natural de un guardián del templo, oculta bajo la tierra por más de 700 años. La estatua, conocida como Dvarapala, una vez custodiaba la entrada del templo Banteay Prey, construido a finales del siglo XIII o principios del XIV bajo el rey Jayavarman VII. Aunque rota en varias piezas, la figura se conserva de manera notable. Mide más de 1,5 metros de altura, tallada en el estilo Bayón, famoso por sus expresiones serenas y sonrisas suaves. El guardián probablemente sostenía un arma, simbolizando la protección de los terrenos sagrados del templo. Los arqueólogos creen que la estatua fue enterrada cuando parte de la puerta colapsó hace siglos. Fue encontrada a menos de 1 metro bajo tierra, con la cabeza hacia abajo y mirando al oeste, con partes de su masa faltantes. A pesar de los daños, su conservación se considera un hallazgo importante para la comunidad Rapa Nui. La estatua guardiana ahora se está preservando en un museo local para estudios posteriores. Se une a innumerables otros tesoros descubiertos recientemente en Angkor Wat, uno de los monumentos religiosos más grandes de la Tierra. Cada descubrimiento revela más sobre el increíble arte y las tradiciones espirituales de este antiguo imperio. La ciudad perdida de oro de Egipto. En el desierto oriental de Egipto, los arqueólogos han descubierto un complejo de procesamiento de oro de 3000 años de antigüedad en Jabal Sukkari, cerca de Marsa Alam. El sitio, enterrado durante milenios, revela cómo los antiguos egipcios una vez extrajeron y procesaron uno de los metales más preciosos del mundo. El enorme complejo incluye estaciones de molienda y trituración, hornos de arcilla para fundir cuarzo y estanques usados para separar el oro de la piedra.
pinta una imagen clara de cómo los trabajadores transformaban roca cruda en tesoro brillante hace miles de años. Junto al área industrial, los arqueólogos también descubrieron restos de hogares, templos y talleres, evidencia de que los mineros y sus familias vivían justo al lado de la riqueza que producían. Lo que hace este hallazgo aún más notable es su larga historia. El sitio no solo sirvió a los egipcios, permaneció activo durante los periodos ptolemaico, romano e incluso islámico, mostrando que el oro siempre atrajo a las civilizaciones de regreso a este desierto. Las excavaciones también revelaron cientos de fragmentos de cerámica inscritos, monedas, figurillas e incluso estatuas de deidades egipcias. Juntos, estos hallazgos nos dan una rara mirada a la vida de las personas que trabajaron bajo el ardiente sol del desierto para extraer oro de la tierra. Esto no era solo minería, era una ciudad construida sobre tesoros. Gracias por mirar, amigos. Si lo disfrutaron, den like y suscríbanse. Y cuéntenme sus pensamientos en los comentarios. Nos vemos en el próximo.